Iglesia Casa de Oración Jiquilpan presenta tu programa, Charlas en la Intimidad de la Cruz, siendo transparentes. Bueno, hoy en esta mañana yo le agradezco a Dios porque hace 3 años me permitió Dios conocer a unas grandes personas que aunque fueron unos días de poder convivir, puedo expresar que nos hicimos grandes amigos. Y yo sé que tal vez porque nos conocimos en la eternidad pasada, pero ha sido tal el vínculo de amistad que al día de hoy, después de 3 años, de la misma manera sigo conectados con ellos. Y bueno, quisiera presentar en esta mañana al pastor, nuestro hermano Francisco, y a nuestra hermana Griselda Aguilera. Ellos son pastores en Honduras. Hola hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga y bendiciones para todos, para ustedes, para su familia y para toda la iglesia, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo, Él cada día nos bendice con su amor y su misericordia, ¿verdad? Sí, así es, mis hermanos. Dios nos bendice de una manera enorme siempre. Y bueno, pues sabemos que hay gente que los conoce a ustedes, pero obviamente sabemos que en México pues desean conocer un poquito más de ustedes. Y estaba viendo una publicación de ustedes que tienen ahí en su página de Facebook, y en esa publicación expresaban ustedes que cumplían 25 años de ministerio. Eso debe de ser algo hermoso, algo tremendo, pero ponen una historia. Mi pregunta, aunque van con varias preguntas, es esta: ¿cómo es que conocieron ustedes a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hacían antes de un ministerio? Porque 25 años, sé que no van a ser fáciles de poderlos expresar en 5 minutos, ¿no es cierto? Pero, y de igual manera, sé que en Honduras, es la única iglesia del Evangelio de Cristo en Honduras, hermanos, ¿o hay más, o cómo está la misión? Bueno, les hice muchas preguntas, pero ¿cómo conocieron a Jesús? ¿Cómo conocieron a Jesús? Y de igual manera, ¿cómo es que Dios los llamó al ministerio, hermanos? Y en el caso mío, en lo personal, yo acepté al Señor Jesucristo un 31 de marzo de 1983. Allí yo acepté en un retiro de un grupo carismático dentro de la Iglesia Católica. Bueno, nunca profesé ni ser ni católico, mi familia no fue ni católica ni evangélica, pero mi papá y mi mamá creían en Dios. Entonces, en ese año, mi hermana, que fue sanada en una campaña del hermano Gigi Ávila, fue invitada a ese grupo carismático. Entonces, en un jueves de Semana Santa, entonces ellos organizaron un retiro espiritual y mi hermana me invitó. Allí pues yo tuve un encuentro con el Señor, ¿verdad? Allí acepté, nadie hizo la invitación, nadie pasó adelante a aceptar, ni nada de eso. Pero yo recibí el llamado del Señor. Allí empecé a servir yo en ese grupo carismático, empecé a conocer, empecé a leer la Biblia, que nunca había leído. Y allí empecé a servir. Me llamó la atención de que en los grupos se compartía la palabra del Señor, cualquiera podía compartir. Allí empecé a compartir la palabra a medida iba leyendo. A finales del 85, entonces prácticamente tuvimos que salir de allí.
En el 84 nosotros nos fuimos a vivir donde vivía la familia de mi esposa. ¿En nuestra comunidad? Sí, entonces ese fue el inicio de mi vida en el Señor, ¿verdad? Sí. Entonces también mi esposa tiene una historia que contar. Bueno, el Señor ha escrito esa historia, ¿verdad? Amén. En nosotros. Amén. Buenos días, Dios te bendiga. Hola, buenos días. ¿Qué tal, hermano? Muy bien, hermana. Ya usted ya conoce mi nombre, ¿verdad? Soy Griselda de Aguilera. Buenos días para todos los que están viendo y escuchando, ¿verdad? Sí, yo vengo de una familia católica, apostólica y honoreña, porque no éramos romanos, ¿no? Pero la verdad es que veníamos desde pequeños criados, ¿verdad? En la religión de todos, pues, por así decirlo, ¿verdad? Pero yo serví al Señor en la Iglesia Católica. A mí me gustó siempre servir al Señor. Yo era catequista, era delegada, era de la Legión de María, estaba en el Ministerio de Alabanza. Teníamos las llaves de la Iglesia Católica, pues, para así decirlo. Entonces, Pedro. Sí, estábamos muy, muy cimentados en nuestra religión, por así decirlo, ¿verdad? Pero también, al igual, ¿verdad? Cuando llegó la renovación carismática a nuestra comunidad, que ahí venía este bombón. Luego nos van a contar. Pero este bombón a mí no me gustaba, le cuento. Yo sí. ¿Por qué? Porque para empezar, yo era católica, ¿verdad? Como le dije, y cuando vi que llegaron los carismáticos, mi mamá le gustó. Y quiero decirle que también mi mamá recibió sanidad en la renovación carismática, también en un círculo de oración. Entonces, mi mamá sí, ¿verdad? Desde que ella conoció la renovación carismática, a ella le encantó y siempre iba a las reuniones. Era parte, una rama de la Iglesia Católica, la renovación carismática. Y de esa forma Dios nos sacó, ¿verdad? De allí a la Iglesia evangélica, ya como cristianos, ¿verdad? Evangélicos. Pero le quiero decir algo, que mi mamá... yo era así, era muy servidora de la Iglesia Católica, pero cuando mi mamá iba ahí, a mí no me gustaba. Yo le decía, no, a mí no me gusta porque esos no parecen católicos, son más evangélicos que otra cosa, son evangélicos infiltrados, le decía yo. Y estaba celosa por mi fe, ¿verdad? Celosa. Sí. Entonces yo, para ese tiempo yo me acuerdo de que era el mes de mayo y ellos llegaban ellos ese mes. Y yo miraba que llegaban ellos y yo estaba rezándole a María. Yo me acuerdo que yo tenía mi grupo de niños y todos iban conmigo y llevaban flores a María, porque era el mes de mayo. Yo sé que en México también se celebra eso, ¿verdad? Entonces, cuando yo miraba que entraban los hermanos carismáticos, y yo miraba que venía él, decía, niños, cuando ustedes miren que ellos entren, ahí nosotros vamos a salir. Cuidadito, ustedes se quedan en estas reuniones, les decía yo. Pero había un celo, ¿verdad? De mi parte, ¿verdad? Pero más me caía mal ese hermano que se creía pastor evangélico, pero que decía que era católico, decía yo, que era mi esposo. Y nomás él entraba, yo salía por otra puerta, él entraba por la otra puerta de la iglesia. Y así, hermano, quiero decirle de que pasó el tiempo y mi mamá nos decía, bueno, era católica, le cuento, a mí me gustaban las fiestas, me gustaba cantar, y el andar en fiestas, y mi mamá no daba permiso, pero lo decía, les doy permiso, pero si van a la reunión carismática conmigo. Y a nosotros no nos gustaba, pero por ir a la reunión carismática, por ir a la fiesta, nosotros decíamos, bueno, sí. Y un día, hermano, estando allí, en esta forma, mi mamá, ¿verdad?, tuvo esa astucia. Un día estuvimos en la iglesia, y después, bueno, nos fuimos para la fiesta. Y lo típico es en los pueblos de que la iglesia católica está en el parque, ¿verdad? Y enfrente está el comunal, que le llaman, donde se hacen las fiestas. Entonces, sí, yo estaba allí, hermano, bailando en la fiesta, y en la fiesta estaba puerta a puerta, enfrente de las dos puertas, la iglesia católica con la fiesta ahí. Y cuando yo estoy bailando, veo al final de la puerta que está la reunión, y me dice el Señor, mira tú dónde estás, y mira dónde está tu madre y tus hermanos. Entonces yo empecé a sentir un dolor en mi corazón. Y tú crees que te gozas en este lugar, me dice, pero no, realmente el gozo tuyo será complacido hasta que estés en mi presencia, sirviéndome a mí. Entonces yo empecé a llorar y le dije, Señor,
yo te prometo que esta es la última vez que yo venga a una fiesta a este lugar y no voy a dejar de honrarte a ti, Señor, con mi vida. Y desde ese día, hermano, yo fue la última vez que yo fui a una fiesta y empecé a ir seguido a las reuniones y ahí pues ya lo empecé a conocer más a él, pero no, simplemente no me caía bien, la verdad es que no, pero ahí nos conocimos, hermano. Y al tiempo, como creo que al año y medio o al año de estar ahí, yo empecé a sentir algo por él, pero algo que no me parecía a mí, pero que venía de Dios. Yo lo refería, yo decía, yo no quiero nada con él, a mí no me gusta este hermano. Y el Señor me lo metió, por así decirlo, ¿verdad? Y fue que yo empecé a sentir afecto por él y yo le dije, Señor, ¿qué está pasando conmigo? A mí no me gusta. Entonces me dijo el Señor, este es el que yo tengo escogido para ti. Wow. Y me empezó a trabajar conmigo el Señor, ¿verdad? Y así, igualmente que él, y fuimos a ese retiro que él cuenta, a ese retiro que él cuenta. Él fue uno antes que mí, yo fui otro después, y ahí fue donde yo le entregué mi vida al Señor por primera vez como su hija, como cristiana. Qué hermoso, qué tremendo. Y bueno, saber que debieron de conocerse, platicado y Dios confirmar esa bonita y bella unión que... ¿Cuántos años llevan de casados? Nosotros nos casamos en el 20 de diciembre de 1986. Vamos a cumplir en este año 34 años. Wow. Y de ahí, bueno, debieron de a lo mejor o trabajar en algo, dedicarse a algo ahí en Honduras. Pero ¿cómo conocieron el camino crucificado, hermanos? Pues esta es ya la otra historia, ¿verdad? Nosotros fuimos llamados, fuimos instalados como pastores el 17 de septiembre de 1995. Fuimos a hacernos cargo de un campo misionero de la iglesia donde servíamos. Teníamos nosotros de servir en la iglesia como anciano, yo servía como anciano y juntos servíamos ya 10 años a la par del pastor donde estábamos. Y del campo misionero, pues, mandaron una carta que querían que se nombrara un pastor para que se fuera a hacer cargo de ese campo misionero. Y nosotros aceptamos hacernos cargo, ir a pastorear, salir de la iglesia donde estábamos ya estaba establecida la iglesia. Una zona de confort. Habíamos recién hecho nuestra segunda casa, estábamos muy bien y decidimos abandonar todo eso para irnos a hacer cargo del campo misionero a unos 14 kilómetros de donde vivíamos, ¿verdad? En las afueras de la ciudad, ya en los límites del municipio. Y lo hicimos en medio de un tiempo difícil. Aceptamos el reto porque en el mes de agosto de ese año, cuando nosotros decidimos ir a hacernos cargo del campo misionero, teníamos 15 días, de haber perdido a nuestro segundo hijo. Por así decirlo, perderlo, ¿verdad? Pero fue la voluntad de Dios porque Él fue el que quiso llevárselo. Sí, claro. En esos momentos, pues, nuestro hijo murió ahogado en una pila. Es una historia, es un testimonio que el Señor nos hizo pasar. El Señor ha escrito y escribe su historia en nosotros con lágrimas, ¿verdad? En medio del dolor, en medio de situaciones también agradables. Él nos hace, aprendemos a vivir, ya cuando el tiempo, como usted decía, 25 años, pues se dicen bien fácil, ¿verdad? Pero es toda una historia. De momentos difíciles,
y de momentos agradables que hemos vivido, ¿verdad? Ya en el ministerio, en el servicio pastoral. Sí. Entonces nosotros aceptamos el reto en medio de ese tiempo difícil, ¿verdad? Médicamente, los médicos habían dicho de que no podíamos tener un tercer hijo. Ella no podía dar a luz más hijos porque se arriesgaba, porque la sangre de ella es contraria a la mía, según los médicos, según el dictamen médico. Sí. Y pues aceptamos, bueno, si nos vamos a quedar solo con nuestra hija, porque tuvimos 3 hijos. Sí. La primera es nuestra hija, ¿verdad? El segundo fue un varón, y por la gracia y la misericordia y por un milagro del Señor tenemos nuestro tercer Al hijo. sustituto, a Seth. Sí. Sí, entonces él vino a ocupar el lugar de aquel que el Señor se había llevado, ¿no? Sí. No, y esto que cuentan debe de ser tremendo, porque no, como pastor, definitivamente hay cosas que las ovejas no saben, las ovejas no entienden, y uno se debe de parar, no teniendo una máscara, pero sí delante de ellos, con el lado de animarlos, llevarlos al arrepentimiento en sus vidas, que conozcan de Jesús. Y en ese momento, con 15 días, es algo tremendo que debieron de haber hecho, ¿no? Sí, cuando yo acepté al Señor, pues yo le cuento a mi esposa que yo tenía una novia, ¿verdad? Antes de haber aceptado al Señor. A los 6 meses el Señor me dijo, decídete o ella o yo, porque ella no va a seguir el camino que tú has seguido. Entonces yo dije, Señor, te elijo a ti, ¿verdad? Me decido por ti, así que terminé esa relación, ese noviazgo con ella. Y ese día yo le dije, Señor, si tú tienes alguien preparado para mí, si tienes una esposa para mí, entonces ve, Señor, y búscala. El día que la encuentres y el día que la traigas delante de mí, dime quién es. O sea, preséntamela tú. Y fue un día, aún estando en la iglesia católica, ella estaba en el ministerio de alabanza, en el altar, cuando se paró el Señor literalmente a la par donde yo estaba en la banca, y me dijo, ¿ves a ella que está allí? Me señaló a ella y me dijo, ella es tu esposa, ¿verdad? Sí, wow, qué tremendo y qué bonito para jóvenes que también van a ver esta predicación tal vez más adelante, porque hay personas que la ven después por sus trabajos, pero qué hermoso es poderle decir a Dios, porque uno se equivoca tanto buscando, diciendo, ¿será esta? Nos rompen el corazón, y exactamente así debe de ser el decirle a Dios, tú preséntamela. Yo le dije a Dios cuando ya estaba cansado, le empecé a gritar a Dios, suegro, suegro, porque Él tiene las novias más bonitas para los muchachos y muchachas que nos escuchen, no le pidan novio al diablo porque Él tiene puros hijos feos. Y qué bello, ¿verdad? Qué bello esto que nos están contando. Ahora sí, al camino, ¿verdad? Crucificado, al mensaje, a la hermana Hicks, todo esto que tenemos, porque qué privilegio conocer este mensaje. ¿Cómo es que llegaron, hermanos? Sí. Bueno, pues nosotros, como le contaba, empezamos a hacernos cargo de la iglesia y viajábamos nosotros de nuestra casa al lugar donde estaba el campo misionero. Sí. Y los primeros 5 años, desde el 95 hasta el 2000, pues empezó a crecer la iglesia, empezó a establecerse.
Ya para el año 2000 teníamos construido un edificio de 2 plantas. Aparte de eso, teníamos un lote de terreno para construir la casa pastoral. La iglesia tenía más de 100 miembros para ese entonces, con todos los niños. Ya una iglesia bien establecida, muy contentos los hermanos. Cuando llegó, lastimosamente, llegó un mexicano a complicar las cosas, un cuñado mío, ¿verdad? Se casó con mi hermana, mis 2 hermanas mayores vivían en México y una de ellas se casó con el hermano Gilberto Ramírez, que es por el lado de Monterrey, ¿verdad? Y ellos conocieron el mensaje. Wow. Y entonces, en el año 2000, que a raíz de que mi mamá tuvo un accidente, la arrolló un carro, entonces mi hermana decidió venir a cuidarla aquí a donde nosotros, para viajar a Honduras. Entonces ahí ella empezó a compartirnos. Mi cuñado andaba en un trabajo misionero en Perú en ese entonces. En la selva amazónica, ¿no? Sí, había sido llevado por una iglesia a trabajar, a hacer un trabajo misionero allá. Y ella empezó a compartirnos y empecé a escuchar algo diferente, o sea, una enseñanza y un mensaje. Bueno, yo antes de ir a pastorear, yo estuve 4 años en el seminario teológico. Yo saqué un diplomado en teología y dije, bueno, en el seminario en 4 años nunca me enseñaron esos principios, eso que estoy escuchando. Entonces, mi hermana nos compartía y cuando venga mi esposo, dice, él les va a compartir más porque él es... Y así, yo empecé a invitarlo a la iglesia, ¿verdad? Sí. Porque nos hicimos muy amigos y allí fue donde empezó a haber el problema. Entonces, en la iglesia empezaron a escuchar un mensaje diferente, un llamamiento a entrega, a hacer entregas, a morir a sí mismo, ¿verdad? Sí, no era una iglesia liberal, porque en sí nosotros nunca, pero empezaron de tal manera que eso fue en el año 2000, pasó todo el año 2000, y a finales del año me dijeron, mire, a usted lo queremos, pero no queremos ya los líderes que tenían, ¿verdad? No queremos que venga ese hermano, ¿verdad? Porque él hablaba mucho de la oración en el espíritu, con gemidos, con dolores de parto, todas esas cuestiones, y empezamos a establecer el tiempo de oración en la iglesia. Sí. De manera que uno de los líderes me dijo, si usted no quita esa oración, me dijo, yo me voy a ir de la iglesia. Bueno, sí, puede irse, le dije yo, ¿verdad? Pero la oración no la va a quitar. Entonces empezó a haber problemas. No podemos quitarle el corazón, que es la oración, a la iglesia. Si una iglesia sin oración es como un humano sin corazón, se muere. Sí. Es como un cajón vacío, ¿verdad? Sí. Algo que no. Y así lastimosamente hay muchas iglesias que no hay eso, ¿verdad? Entonces, todo el año 2001 dije, bueno, voy a ver, Señor, si es a mi cuñado que están rechazando, entonces voy a comprobarlo. Y empecé a enseñar, tú puedes crecer en la escuela dominical. Sí. Voy a ver si es tu palabra la que están rechazando o es a la criatura, o si es a mi cuñado. Entonces, todo el año 2001, los líderes empezaron como a retraerse. Ya solo iban como a observar con un semblante bien difícil.
ya no colaboraban. Todo fue bien difícil el año 2001, ¿verdad? Para finalizar del año 2001, el Señor, en ese año 2001, la iglesia decidió buscar la cobertura de un ministerio. Y cuando... sin saber nosotros. Wow. Sí, entonces ya empezó a mostrarme el Señor como ellos, sin decirme nada, ¿verdad? Me mostraba cómo el grupo de líderes fue a buscar a un apóstol de un ministerio y lo rodeaban a él alrededor y a mí me dejaban solo. Entonces el Señor me dijo, cuando tú les digas que van a abrazar este mensaje al que te estoy trayendo, te van a rechazar. Lo vas a perder todo, me dijo. ¿Estás dispuesto a perder todo lo que has hecho? ¿Estás dispuesto? Porque incluso vendimos nuestra casa para construir el templo. ¿Estás dispuesto, me dijo, tú, tu esposa y tus hijos, a ir donde yo quiero que llevarte? Sí, le dije, Señor, a la hora que quieras. Bueno, me dijo, yo voy a venir un día y me voy a parar en el altar. Ese día has de salir de este lugar. Yo te voy a decir cuándo. Así que una semana antes me dijo, el 31 de enero, era el 31 de enero, viernes 31 de enero del 2002, me dijo, yo voy a venir. Y vas a abandonar todo esto y vas a salir. No vas a pelear, no vas a quitarle nada a nadie, vas a dejarlo todo. Ese día salimos. Cuando yo les anuncié que no era aquel ministerio, no era aquella cobertura, sino que era este mensaje que el Señor nos llamaba, me dijeron, a usted lo queremos. Esas fueron las palabras. Lo que no queremos es esa enseñanza. Ese mensaje. Sí. Entonces, ahí fue una gran controversia que hubo, ¿verdad? Porque una iglesia de más de 100 miembros eran muy pocos los que estaban a favor, por así decirlo, sino que entonces nos dijeron, bueno, a ustedes sí lo queremos, pero ese mensaje no lo queremos. Si ustedes están dispuestos a dejar ese mensaje, pueden seguir con nosotros, pero no podemos. Si renuncian a eso. Yo me acuerdo que terminó la reunión esta y mi esposo subió, porque la iglesia tenía segunda planta, que era la casa pastoral en ese entonces. Él se fue para arriba y yo voy caminando cuando una hermana de las que se quedan va y me abraza por detrás y me dice, hermana, quédense, me dice. Nosotros los amamos, no hermana, no somos niños. Sabemos lo que creemos y sabemos lo que tenemos que hacer. Así que ya está decidido. Si aborrecen, si han desechado al Señor, también a nosotros. Ajá. De nada sirve que nos amen a nosotros si al Señor le están echando a un lado. Sí. Así comenzamos entonces allí. El camino crucificado. Wow. Les dije en esa noche, dennos 8 días para poder buscar una casa donde ir a vivir, para poder desocupar todo esto. Entonces, esa fue mi expresión. Entonces, ya quedamos allí solos. Cuando el siguiente día, esa misma noche, el Señor le habla a unas hermanas que eran nuevas, viudas, y entonces ella tenía una bodega. Le dijo, no vayas a desampararlos a ellos, desocupa esa bodega para que ellos puedan vivir allí. Entonces, esa misma noche ellas nos dijeron, hermanos, el Señor nos acaba de decir de que les apoyemos, de que lo que ustedes están haciendo es algo correcto y nosotros les vamos a apoyar a ustedes. Así fue que en esa noche, hermanos, como el pueblo de Israel salió, agarró todos nuestros tinichitos, por así decirlo, y todos los que se decidieron quedar con nosotros, seguir, ¿verdad?, el mensaje de la esposa, empezamos a jalar cositas. Hermano, nos pasamos para un lugar donde era una bodega. ¿Se imagina cómo estaba esa casa? ¿Se imagina qué desorden había ahí? Pero así nos pasamos. El siguiente día, entonces, fuimos a limpiar. No nos llevamos, pero ni las escobas de ese lugar.
Entonces era el sábado, el día sábado. Allí y llegaron otros hermanos a ayudarnos, se dieron cuenta que íbamos a vivir allí. Y hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Y a dónde vamos a reunir? Entonces, no, quédense allá en la iglesia. No, no podemos porque nos han despreciado. Entonces nos están desechando. Entonces me dice la hermana, si usted quiere, me dice, ella tenía enfrente una ferretería. Entonces, si usted quiere, hago espacio ahí en la ferretería, me dijo. Y si quiere, me dijo, allí comenzamos a hacer las reuniones. Bueno, a todo el que quiera, les dije, vayan y hablen. Y que eran más que todos los nuevos, ¿verdad? Que eran nuevos en la iglesia. El domingo 2 de febrero del 2002 iniciamos con la iglesia que hoy tenemos. Va. En la ferretería. En la ferretería, mire, la iglesia era la iglesia en la noche, pero en el día era ferretería. Sí, sí. Era algo bien tremendo, ¿verdad? Usted sabe, y nuestros hijos, mi hija, por así decirlo, ella sintió esos cambios, porque Sí. cuando nos mandaron de nuestra primera, cuando nos mandaron como pastor a esa comunidad, mi hija sintió el cambio de dejar su escuela, sus compañeros, sus hermanos de la iglesia, sus amiguitos, y después le vuelve a partir el corazón este otro cambio a mi hija, ¿verdad? Sí. Mis hijos, nuestros hijos han sido fieles igual que nosotros. Ellos nos han seguido donde nosotros hemos ido. Porque verdad que bien dice la palabra, que estos siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Amén, amén. Entonces nuestros hijos también han alcanzado esa madurez, hermano, y ellos también han aceptado el reto de, por amor al Señor, pues sufrir. Sí, wow. Qué hermoso, qué tremendo, y pues no es fácil dejar la comodidad que uno tiene. Recuerda David que cuando vino a Absalón también David dejó reino, dejó todo. Aquí en México, gracias a Dios, lo que hacen con nosotros como pastores, que también tenemos cambios. Y de repente Dios nos puede mandar a un poblado, hermosos poblados que hay en México, a una ciudad. Cuando tal vez alguien está en una ciudad y nos dice en cambio, a veces viene esa resistencia en nosotros a dejar tal vez lo cómodo que tenemos, pero al menos mi casa, mi familia, mi esposa, cuando tenemos la junta y nos expresan cambio, yo no me aferro a ningún lugar, sino que sigo a Dios, como dicen ustedes, por donde quiera que vaya, así debe de ser. Sí, hermano, no tenemos que enamorarnos ni del lugar ni de las ovejas, porque las ovejas no son nuestras, son del Señor. Sí. Así que comenzamos le dije en febrero del 2002, ¿verdad? Sí. Perdimos la iglesia. No teníamos iglesia ni casa. Perdimos la iglesia, no teníamos casa. Perdón, templo. No teníamos dinero. Sí. Así que comenzamos, por así decirlo, en el mensaje. Pues pienso que nosotros tuvimos, por abrazar el mensaje, pagamos un precio no muy fácil de pagarlo, ¿verdad? Sí. Pero aceptamos pagar el precio por el mensaje. Yo me acuerdo, hermano, perdón, que aún nuestra familia se resistía, ¿verdad? Pero nosotros siempre nosotros dos, las decisiones las tomamos nosotros dos. Siempre nos ponemos de acuerdo. No hay terceras personas, ¿verdad? En nuestro hogar las decisiones las tomamos nosotros. Entonces, mi familia se resistía, siempre decía, es una falsa doctrina, y aún llegaron a decirme mis familiares, ¿cuánto? Me contaron que te están pagando tantos dólares por cada cabeza que ustedes lleven a su iglesia. Estás muy equivocado. Sin embargo, lo hemos perdido todo, pero no importa. Yo le dije a esta persona que es mi familiar, te han mentido. Nosotros estamos aquí por amor, no por dinero. Nunca nos ha movido el dinero de nada ni de nadie para servir al Señor, hermano. Sí, ese es
Hermoso. Yo los conocí en Guatemala. Ahí fue, estuvimos en casa de unos hermanos. Ana Lidia. Ajá, la hermana. Ustedes Sí. siempre se hospedan ahí. ¿Cómo Sí. conocieron al pastor Carlos Estal, a la hermana Kix? La hermana Kix, gracias a Dios, amó mucho a México, juntamente con la doctora Graciela Esparza. Y ella viajó, de hecho, mucho a México. Ya cuando creció y más grande, México era el único país después que visitaba. Sí. Al hermano Carlos, y si alguna vez, sé que a Honduras, a su iglesia, después por conocer Indiana, envió, ¿verdad?, misioneros, gente a predicar la palabra, pero alguna vez tuvo un deseo, no sé si fue a Honduras la hermana. No, ella solo vino a Guatemala. Una vez estuve en Guatemala y tuvimos la oportunidad de conocerla. Sí, Mm, en Guatemala, ¿hace cuántos años fue? Hace como unos 4 años creo que fue. Sí, como 2 Sí. años de que ella Sí. falleciese. Ella estuvo, Sí. bajaron varios hermanos de México, me acuerdo, sí, en esa ocasión. sí, se usó una convención así como que de muchos lados. Sí. Eh, Yo me acuerdo que tocaron entre Guatemala y México, hicieron un solo ministerio de alabanza y estuvo muy poderosa la alabanza. Wow, sí. Guatemala, El Salvador y México, perdón. Sí. Sí, estuvo, pero bueno, muy, muy hermoso, ¿verdad? Ya cuando usted nos conoció, nosotros ya estábamos en la montaña, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, ya, pues al pastor Carlos Estal lo conocimos ese año, en el 2002, porque él vino para traducirle al hermano Don Tausen, Ah, sí. que era el... Pero la primera vez que vino el hermano Don Tausen con el hermano Carlos, en el 2001. En el 2001, la Indiana aprobaron la cobertura para que el mensaje tuviera cobertura de Indiana en Honduras, en el 2001. Entonces, hermano Tausen vino a bautizar el grupo que había. Sí, para ese entonces, hermano, solo estaba una iglesia, que es la del pastor Gilberto. Esa vez no fuimos, no porque no conociéramos el mensaje. Sí, ya lo estábamos conociendo, pero teníamos temor todavía. Y él, por amor a mí, porque yo decía, amor, primero averiguemos cómo está, porque yo sí era bien celosa, ¿verdad? Entonces, por amor a mí, él se esperó ese tiempo hasta que yo me convenciera de cómo estaba el asunto. Ya en el 2002, comenzando el 2002, y ya los conocimos. Ya, de hecho, fue un... No importa si lo perdíamos todo. Entonces, en ese año, como en abril de ese año, del 2002, el hermano Tausen ya vino, pero acompañado del hermano Carlos Estal, el pastor de Guatemala. Sí, ahí lo conocimos ellos nos conocieron por primera vez, conocimos al hermano Tausen y al hermano Carlos en el 2002. Y ya en el 2004, ya el hermano Carlos por primera vez nos invitó a una de sus convenciones allá a Guatemala. Ya conocimos la iglesia de Guatemala desde el 2004, ¿verdad? Entonces, y allí mismo conocimos al hermano Juan Carlos Mazariego, el pastor de la iglesia en El Salvador, en el 2004. Porque en el 2004 el hermano Tausen vino para ungirnos como pastores ya de la misión de Honduras. Sí. Ahorita en Honduras son 2 iglesias establecidas y hay 2 campos misioneros, ¿verdad? Eso es lo que hay ahorita hecho en Honduras. Está una en el Mochito. En una ciudad minera. Está levantándose la iglesia ya, hay una pareja de hermanos a cargo. El pastor Raúl y la pastora Carmen. Estamos apoyando a ellos. Está otro cuñado mío en otro municipio del departamento con su familia, ¿verdad? Están, pues ellos allá se fueron a vivir. Entonces es como un campo misionero. Sí. Serían 2 campos misioneros más las 2 iglesias que hay.
Sí. Wow, sí, es hermoso trabajar la labor en Dios. Algo a esta hermosa historia de ustedes dos, obviamente su vida y todo. Gracias por todo lo que nos han estado contando, donde uno puede saber que cierto Dios debe de sanarnos, tratar con nuestro corazón. Amén. Pero algo más que nos quisieran agregar a su historia de pastorado, de caminar con Dios, ¿verdad? Hay muchachos, gente que dice, no sé si decidirme por ser pastor o no servirle a Dios o mil cosas, ¿no? Que pasan de repente por gente que tiene un llamado y a lo mejor no le hace caso porque definitivamente sí hay que perder a veces todo. En nuestra experiencia, nosotros hemos trabajado en la obra del Señor con muchas limitaciones económicas. Sí. Tal vez ha sido una de las características. Estamos en una zona apartada de la ciudad, donde la mayoría de hermanos son obreros, ¿verdad? Es una iglesia, actualmente una iglesia con más de 60 miembros tenemos ahorita, pero no fue así. En el año 2006, yo tuve un sueño, donde yo me miraba que llegaba a una oficina y iba en representación de la iglesia en Honduras. Cuando yo le cuento a uno de mis hermanos, me dice, vos vas a ir a Indiana. Eso fue en el 2006. Entonces, empecé a orar porque cuando el Señor quiera vas a ir. En el 2008 llegó la invitación y fue por primera vez que yo pude ir a Indiana y estar allí y conocer a la hermana Hick y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero en el 2006 que yo tuve ese sueño, me dijo mi hermana, vos vas a viajar, vas a ir a Estados Unidos, vas a ir a la convención. Sí. Le dije, Señor, no teníamos, estábamos alquilando donde teníamos las reuniones, ¿verdad? Vivíamos en una casa pequeña, la mitad era para la iglesia y la mitad era para nosotros. Entonces... El día que teníamos las reuniones, hermano, metíamos, los muebles metíamos, todo lo arrinconábamos a los cuartos para que quedara en un cubículo, por así decirlo, ¿verdad? Como este lugar donde estamos. Y Sí. ahí tenían por lo menos, ¿cuántos hermanos? Unos 30. Unos 30. Con todos los niños. Sí. Una sala era. Sí. Sí. Una sala pequeña. Entonces, luego de eso, se nos abrió la oportunidad de, enfrente, en la misma calle, una vecina nos alquiló una casa más grande. Entonces ya era el espacio un poco más grande, a uno y a otro lado vivíamos nosotros y en medio era para la iglesia. Entonces cuando me dice mi hermana, vos vas a ir a Indiana, entonces le dije, Señor, no quiero salir, no quiero ir ni a Estados Unidos, no quiero viajar a ningún otro lado, mientras la iglesia no tenga un lugar propio. Eso fue en el 2000, comenzando el 2006. Fuimos a alquilar esa casa en mayo de ese mismo año. Sí. Al estar allí, llegó la dueña y me dice, hermano, vengo a decirle que ya no le vamos a alquilar, ya no le voy a alquilar la casa. Y entonces, cuando nos dijo eso, nosotros se nos hizo el mundo chiquito porque, ¿y ahora para dónde agarramos? Sí. Entonces, sin dinero para ir a comprar una casa, nada de eso, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasó? No, me dijo, es que anoche el Señor me dijo que ya no les alquilara, sino que les vendiera esta casa. Para nosotros fue otro susto, porque no teníamos dinero Sí, para pagarle. pero no tenemos dinero para comprarle esta casa. Entonces, Sí. en cuanto vende usted esta casa, la tengo valorada en 300,000 lempiras, me que era un aproximado de $16,000 en ese entonces. Sí. Entonces le digo, pero no tenemos dinero.
Lo que teníamos guardado era un promedio de $1,000 en el banco En la actualidad. de la iglesia. Lo único que tenemos es este dinero. No importa, el Señor me dijo que se las diera y que ustedes me la iban a pagar, como ustedes puedan. Entonces le dimos el dinero que teníamos de inicial, de un enganche, y ya hablé con los hermanos y les dije, miren que nos dan esta propiedad, y cada uno propuso dar una ofrenda en su corazón, sí, como ustedes puedan, como sientan en su corazón y como el Señor les vaya prosperando. Sí. Increíblemente, en 4 años pagamos esa propiedad. En junio del 2010 ya era nuestra. Bueno, ya es la casa del Señor esa. Terminando de pagar esa propiedad y está en la calle principal de la colonia donde vivimos. Y tal cual, como él hizo la oración, yo no quiero salir hasta que tú tengas casa aquí para ti, para que tengamos alabanza y celebraciones activas. Cuando empezamos a pagar, entonces dije, bueno, Señor, entonces ahora sí puedo viajar cuando tú quieras, porque ya teníamos la promesa, teníamos el documento de que íbamos a pagar como nosotros pudiéramos. Y increíblemente, en ese entonces, Guatemala no tenía un lugar propio. Ellos han alquilado. El Salvador no tenía un lugar propio. Increíblemente, nosotros llegamos a obtener y a tener lugar propio y sin tener recursos. Sí. Porque el Señor es el que hace todas las cosas. Amén. Amén. Así es, amén. Sí, hablando un poquito, los hermanos mencionaron las lempiras. En Guatemala se usan los quetzales. Menciono esto y digo, obvio, nosotros tenemos el peso mexicano. Cuando yo fui a Guatemala, la paridad dólar con Guatemala es que está mucho mejor la moneda en Guatemala respecto al dólar. Y cuando comparé igual los pesos mexicanos con los lempiras, ya tengo los lempiras que me regaló hermana. Y definitivamente, hermanos, es otro lugar, ¿verdad? Otro país en donde las situaciones que están de manera económica, lo que es Honduras, la paridad de su moneda también es muy, muy distinta a la nuestra, a Guatemala, porque creo que Honduras tiene otra recesión económica diferente a nuestros países, ¿verdad? Por ejemplo, actualmente usted tiene que pagar casi 25 lempiras por $1, ¿verdad? Ya llegamos a eso, hermanos. También nosotros el peso mexicano. Pero Dios, hermano, a través de todas las circunstancias, Él siempre sigue siendo fiel. Siempre, sí. Siempre. Y hablando un poquito de esto, todos nosotros supimos que todo empezó en China, oíamos tal vez las noticias, después empezó a pasar a Asia, Europa, y esto del COVID no nos imaginábamos el alcance mundial que pudiera tener toda esta pandemia, esta enfermedad, la cual entiendo viene de Dios y es Dios cabeza y soberanía de todas las cosas que están pasando. Pero allá en Honduras, hermano, aquí en México, el hecho de 3 meses en el lugar donde estamos, es Jiquilpan, Michoacán, se cerraron mercados, restaurantes, todo tipo, todo. Y sí, al mes y medio, gente cerrando, gente con muchas necesidades. Y hablo, ¿verdad?, de nuestro país, que gracias a Dios hay problemas y todo, pero hay gente que puede tener trabajo, economía. Pero hermanos, allá ustedes, ¿cómo lo vivieron? ¿Qué pasó? Aquí cerramos las iglesias, también no había definitivamente ese acceso a gente, todo cerrado. Todo cambió, pero ¿cómo se vivió en Honduras, hermano, esto del COVID, que nos pudieran decir? Nosotros tuvimos nuestra última reunión normal el domingo 14 de febrero. El 15
de febrero, de marzo, perdón, el 14 de marzo, domingo Sí. 14 de marzo. El domingo 15 fue, 15 de marzo. Esa fue, y anunciaron ese día que para el lunes 16 de marzo cerraban todas las fronteras aérea, marítima y terrestre, que se paralizaba el país. Y que también se cerraban en los lugares públicos, prohibido Escuelas, entonces iglesias, reuniones, ¿sí? Colegios, escuelas, universidades, toda actividad pública se cerraba. Desde ese día, entonces, prácticamente nosotros tuvimos cerrada la iglesia durante 10 semanas. 10 semanas exactas. Así que durante esas 10 semanas las reuniones las hacíamos en los hogares, ¿verdad? Mi esposa en ese día que cerraron las fronteras estaba aquí en Estados Unidos. Andaba cuidando a una de las hijas espirituales que había dado a luz y no pudo viajar. Yo me acuerdo que el avión salía el 17, mi vuelo, ya el 17, ese día, pero esos días están cerradas. Cerrados los aeropuertos. Yo me quedé aquí varadas 15 días más. Entonces, aquí. Cuando ella regresó, entonces hacíamos nosotros nuestra reunión en las casas y algunos hermanos empezaron a decirme, pues transmitamos los mensajes por Facebook. Pero es muy difícil porque algunos sí tienen los medios para poderse instalar, ¿verdad?, en las redes y otros no podían, hermano. Entonces vimos muy difícil. Empezamos a hacerlas, pero dejamos de hacerlas por eso, porque en sí para ellos era muy difícil. Nos dijeron, no, hermano, no podemos nosotros. No, ¿cómo, digo yo, cómo iban a invertir en un paquete de internet Si no tenían para la comida de sus niños? Entonces era uno o tal vez dos. Sí. La mayoría eran de personas que se conectaban fuera del país, sí, del extranjero. Mucha gente nos decía que nos estaban viendo, saludos a la iglesia, pero el objetivo que bueno, sí es bueno porque se alcanzan más personas, pero la iglesia no estaba siendo edificada. No, sí. Entonces no. Pero entonces insistimos en que cada quien en su casa, ¿sí? Y así estábamos, cada quien en nuestras casas. Durante 10 semanas. En esas 10 semanas estuve orando y a las 10 semanas, pasadas las 10 semanas, dije, pues, vamos a abrir la iglesia. Sí, porque ya dijeron de que la primera vez, el primer aviso, Sí, de que se podían abrir las iglesias, pero solo unos para 30 personas, ¿verdad? Grupos pequeños. Entonces, Sí. Abrimos la iglesia. Y empezamos a reunirnos así. Los que trabajaban, que llegaran los domingos, y los que no trabajaban, que llegaran los días de semana. Y nos reuníamos por las mañanas. Sí. El miércoles por la mañana Viernes y el viernes por la mañana. Y domingo. Pero ya para ese entonces la economía de la iglesia ya estaba rojo. Ya no había economía. Sí. ¿Verdad? Ya no había economía. Nosotros trabajamos, ese es nuestro único ingreso, lo que la iglesia nos otorga, ¿verdad? Nosotros tenemos un salario, menos de un salario mínimo para nosotros, entonces, pero ya para ese entonces ya no había. Ya no se podía. Ni salario mínimo. Sí, incluso yo decidí rebajarme más el salario para que pudiera ajustar, ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos, ya entonces comenzó, poco a poco la iglesia a recibir un poco, porque también la mayoría no estaban trabajando. Sí, porque gracias al Señor, aunque la gente sean obreros y de escasos recursos, son gente fiel, que trae lo que le pertenece a Dios.
Gracias al Señor. Entonces ahí, cuando empezamos a reunirnos, empezamos a todos a traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras premisas a la casa de Dios, y así se ha empezado a poder empezar a pagar, ¿verdad? Lo que la iglesia, los gastos de luz, agua, cosas, ¿verdad? Que tiene que estar pagando la iglesia siempre. Y gracias al Señor estamos saliendo adelante. Y el Gracias. de septiembre es nuestro mes de aniversario. Oh, Sí, el 17 de septiembre es el día en que nos establecieron como pastores ahí en la iglesia Jehová Juez Justo, que antes no se llamaba así, ¿verdad? Pero ahora sí, por causa de gobernación, ¿verdad? Ya había otra iglesia con un nombre, entonces tuvimos que cambiarle el nombre de Jehová Juez Justo. ¿Verdad? Por la personería jurídica. Y gracias al Señor estamos. sí. Dios ha sido fiel. Amén. Sí, sí, eso es bueno que lo comenten. Gracias a Dios por la iglesia que Dios nos presta aquí en Casa de Oración Jiquilpan. Pero es cierto, se da mucho lado de, por todo esto, la gente dejar de darle lo que le corresponde a Dios. Definitivamente, quienes se dedican al 100% al pastorado, se vive de esto, se vive de Dios. Dios es fiel, nunca nos deja, incluso cuando hay gente, lo expreso, no es el caso de aquí, pero ha habido o hay lugares donde la gente no da, no cumple, y a veces son cuervos que han venido a darnos para poder nosotros sostenernos. Sí, así es. Y en todo esto, pues obviamente, como dice usted, para oír todo esto es trabajo, paquetes de internet y mil cosas. Pero también a raíz de esto, cerrar las iglesias. Mi pregunta es, el trabajo de los pastores, en su caso personal y Honduras, ¿creen que disminuyó? Dicen, pues ya transmito en vivo, ya me ve la gente, o creen que hay más trabajo. Por ejemplo, y yo no sabía transmitir esto, no soy ni siquiera reportero. Si me ve un profesional, tal vez me diga, ¿y qué preguntas está haciendo este hombre aquí a estos hermosos pastores, no? Sí. Y, por ejemplo, hubo que comprar cámaras, computadoras y empaparse de este trabajo de que son las redes, transmitir, evangelizar. Mi pregunta es, ¿se aumentó el trabajo o se disminuyó? ¿Ya viven más tranquilos o cómo estamos, hermanos? Pues es maravilloso porque ahorita como han llegado otras personas, incluso algunos de que se habían apartado, están llegando, entonces tenemos más que hacer, o sea, no tenemos tiempo para estar jugando, ¿verdad? Para entretenernos. Pero anteriormente que la iglesia se abriera, hermano, mi esposo siempre se va todos los días a la iglesia, a pesar de que no oía culto, él se va todos los días a orar. Siempre se va todos los días de lunes a viernes, por las mañanas dedica de 9 a 12 del mediodía en oración, ¿verdad? Y también por consejería, si alguien quiere visitar, ¿verdad? Que sea varón, allá sí. Son mujeres en mi casa, pues yo las recibo en mi casa, ¿verdad? Entonces, mi esposo, y también, a pesar de todo, ¿verdad? El peligro, ¿verdad? Porque la gente se ha llenado de temor. Yo sé que las iglesias a veces están cerradas porque algunas personas están muy temerosas de enfermarse con el virus, ¿verdad? Pero Dios es fiel. Mi hija me decía, papi, mami, cuídense, por favor, no salgan, tengan todas las medidas de seguridad, y sí, lo tenemos, pero un pastor, dígame, no se puede quedar en casa cuando uno ve que está enferma. Que la oveja lo llame y que le diga, pastor, venga a orar por mí, crea que yo voy a orar por teléfono por ella. No tenemos ese corazón. Mi esposo tuvo que ir a orar por gente enferma y Dios ha estado obrando sanidades, hermano. A través de, en esta pandemia, mi esposo ha tenido que ir y cubrirse con la sangre maravillosa de Jesús, y ella ha sido más que suficiente para guardarlo, hermano, de todo mal. Claro, con todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Pero sí, cuando es necesario, hemos tenido que salir
Hablar por las personas, hermano. Pienso, hermano Oscar, que o el temor a la muerte o el temor a la enfermedad, o dejamos que se haga un gigante que sea mayor que el Señor, mayor que nuestra fe, o nuestra fe o el Señor nuestro Dios es más poderoso, más gigante y más grande que cualquier temor, que cualquier plaga, que cualquier virus, que cualquier enfermedad. Amén, amén. Lo creemos y así es, definitivamente. Igual, con todas nuestras debidas precauciones, lo hacemos y aquí también abrimos la iglesia y es lo que invitamos a la gente con las precauciones, las medidas. Le hacemos también caso al gobierno porque así debe de ser, y tomando todas las medidas necesarias en medio de esta nueva normalidad que yo sé va a ser algo que se vino a quedar. Y yo también entiendo en un lado que Dios vino a decirnos de manera pequeña a través de este virus, porque Dios paralizó al mundo al grado que ni bares, ni cines, ni comercio, ni plazas, diciéndole tanto a nosotros como cristianos, lo único que necesitas es a Dios. Y también al mundo le dijo, mira, yo puedo quitar todo esto. El cristiano que entendió que no necesitamos nada de eso y necesitamos a Dios, yo creo que Dios nos dio una pequeña probada de lo que viene en la gran tribulación. Y esto me lleva a una pregunta. Hay gente que hoy, gracias a Dios, se conecta a través de internet. Gracias a Dios ve tremendos hombres de Dios que en México es increíble. Ya todos nos dedicamos a predicar la palabra de Dios. Antes no teníamos canales, algunos, pero hoy hay un mundo de palabra, hay un mundo de gente y compañeros que predican hermosamente y le digo a la iglesia, si usted llénese de Dios, de la palabra, en vez de estar maratoneando en Netflix, no busque predicaciones, estamos en un tiempo difícil y le digo, de donde usted pueda alimentarse. Pero hay gente que al día de hoy tal vez se acomode a quedarse ya en sus casas y no volver a la iglesia. El tiempo que convivimos en Guatemala, nos abrazamos, fuimos al pollo campero, ¿se acuerdan? Sí, no es lo mismo haberlos tenido. Hoy es hermoso estar con ustedes a través de estos medios. Amén. Pero qué hermoso es, mejor tenerlos, que yo vaya a Honduras. Espero un día, amén. Sí. Aquí nos quedamos cuando guste, hermano. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿qué puede expresarle a la gente que tal vez dice, pues yo ya en casa me quedo a ver la prédica y ya cuando Dios, ¿verdad? El gobierno nos indique abrir todo completo, que vuelva la gente a la casa de Dios o se quede en su casa, pues viendo, dice, estoy buscando a Dios. ¿Usted qué nos dice, hermano? Yo pienso, y lo he comprobado por experiencia, el Señor estableció la iglesia y el Señor dijo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, dice que en la comunión, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, porque al final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si me quedo en la casa, si por medio de una pantalla, no creo yo que vaya a tener comunión, esa estrecha relación, una con Dios y con los hermanos. Entonces es una de las bases, es como una base fundamental de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios y con los hermanos. Porque dijo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Está hablando de esa relación, una buena relación con Él, y allí el Señor se encuentra con nosotros. Lo que obtenemos en nuestra casa es una parte, pero el complemento está en la casa de Dios. Amén. Y específicamente le puedo testificar que el Señor me dijo, dile a la iglesia
dile a tu iglesia que cuando se sientan enfermos y cuando se enfermen, que no corran a ir a hospitalizarse, a internarse en un hospital. Diles que vengan aquí a la casa porque yo estaré para sanarles y para... Amén. Bendito su nombre, amén. Entonces ahí está el secreto. Si, como usted estaba diciendo, si esta persona ya se conformó con recibir el mensaje a través de internet y aquí estoy cómodo en mi casa, pero no estamos hoy para buscar nuestra comodidad. No estamos y no nos llamó para satisfacernos a nosotros mismos, sino para seguirle a Él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dios estableció la iglesia para que tuviera comunión. Y dice que en la primera iglesia partían el pan juntos y tenían comunión los unos con los otros. No ha cambiado el principio. Sigue siendo el mismo. Amén. Entonces es allí donde recibimos vida. Sí. Donde recibimos fuerza. Sí. Donde recibimos el aliento de vida. Allí. Sí, sí, así es, hermano, así es. Y bueno, pues seguimos en esta charla, plática, y pues también a nuestros hermanos, hermano Francisco y hermana Griselda, a uno de los dos, que el hermano, ¿verdad?, es quien lo invité también a podernos compartir la palabra de Dios. Así que en esta hora el hermano tiene un mensaje para nosotros, la Iglesia Casa de Oración en Jiquilpan, pero también saber que hay gente que nos está viendo, está, por ejemplo, en México, de Cuautla, Morelos, de San Luis Potosí, de varios lugares. Entonces, hermano, pues nos gustaría que nos compartiera, ¿verdad?, a nosotros, a la iglesia, el mensaje que Dios haya puesto en su corazón. Saber que desde que inicié esto, le he pedido a Dios que Él sea el que guíe, que dirija este programa o estas entrevistas, todo esto. Pero vamos a poner a Dios, hermano, voy a orar y vamos a orar para que usted nos pueda compartir la palabra de Dios. Amén. Amén. Y después voy a poner mi micrófono en silencio y el tiempo va a ser después de usted o de ustedes, como si quieren también hablar los dos, no hay problema. Vamos a orar. ¿Está bien, hermanos? Amén. Aquí dice otra pastora de Baja California Sur, hermano, hasta el norte del país de México también nos están escuchando. Aquí, gracias a Dios, hay comentarios, les mandan saludos, pastores de México, y bueno, el hermano Francisco, hermana Griselda, después diremos dónde están sus redes sociales, si quieren conectarse con ellos y decirles, igual, ¿verdad? Somos de México, conocemos al pastor Oscar y queremos ser sus amigos, y ellos sé que con la puerta abierta para ser amigos. Pero vamos a orar por la palabra de Dios. ¿Está bien, hermano Francisco? Sí. Vamos a pedirle al Señor nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta hora. Señor, gracias por la oportunidad de tener en este momento, Señor, a través de estos medios, a la vida de mis hermanos. Gracias por su testimonio. Gracias por sus vidas. Gracias por sus corazones, Dios. No es fácil el camino, no es fácil lo que se ha dejado, y también poder hablar todos estos testimonios, Señor, que edifican nuestra vida, que edifican nuestro caminar. Pero el día de hoy, Señor, también necesitamos escuchar esta verdad que viene de tu bendita palabra. Escuchar, Espíritu Santo, dale, Dios, ese fuego a mi hermano Francisco. Pon un carbón encendido en sus labios, Dios, para que pueda expresar no más, no menos, sino una verdad que necesitamos escuchar, Señor. Unge sus labios, Dios. Gracias por su vida, gracias por su tiempo, gracias por lo que está haciendo en este momento, Señor, de darnos esa verdad en ti. Tu palabra ya es bendita, por cierto, necesitamos de tu sabiduría para poderla expresar. Bendícelo, bendice a su esposa, bendice sus vidas, Dios, te doy gracias por ellos, y danos tu palabra en esta mañana,
en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermano, el tiempo es suyo. Amén. Amén. Voy a leer en esta oportunidad en el libro de Génesis, en el capítulo 12. Ahí vemos el llamamiento que el Señor le hace a Abraham. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, el versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Versículo 4. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Entonces, aquí en esta oportunidad vemos el llamamiento que el Señor le hizo a Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos y me imagino de que él estaba muy cómodo con su familia, con sus parientes, en la tierra donde él había vivido, donde se había criado, con su padre y con todo, en un ambiente de comodidad. Y el Señor le dice, vete de tu tierra, o sea, deja todo, vete de tu tierra y tu parentela y te voy a llevar y te voy a mostrar la tierra, te voy a llevar a una tierra extraña, una tierra que no conocía. Entonces lo llama porque la tierra que era una tierra como la conocemos hoy como la tierra prometida, era una promesa. Entonces dice que Abraham hizo como el Señor le dijo, tomó a su mujer, pero hay que ver una cuestión. Su esposa también decidió a seguirlo a él. Lot, su sobrino, iba con él. Pero lo importante aquí es que Sara, su esposa, estaba decidida a seguir a su esposo y dejarlo todo también como él lo estaba dejando. Negarse como él se estaba negando. ¿Por qué? Porque ella había hecho un pacto matrimonial para estar donde su esposo estuviera, para vivir donde su esposo viviera, para negarse como su esposo. O sea, ella estuvo dispuesta. Esto es importantísimo para nosotros como pastores. Una de las mayores bendiciones que yo creo que he tenido es que desde un inicio yo le conté, estaba contándoles que yo le dije, Señor, si tienes una esposa para mí, pues búscala. Pero mi oración fue, Señor, no quiero una mujer que vaya a ser un estorbo, un obstáculo para mí. Quiero que me des una esposa que te ame, una esposa que te sirva y que vaya donde yo vaya, que viva donde yo vivo y que me acepte así como yo soy, con todas las limitaciones, ¿verdad? Y exactamente el Señor escogió a mi esposa y ella, bueno, hoy andamos aquí, pero ¿dónde no hemos andado? ¿Dónde no ha ido conmigo? Y también nos dio nuestros hijos que han
Increíblemente, ese puede ser la mayor bendición de un pastor, pero he conocido casos y es muy lamentable de siervos, de hermanos que sirven en el pastorado o en algún ministerio y que su esposa y sus hijos no le siguen. No son un brazo a la derecha y el otro brazo a la izquierda, porque la esposa puede ser el brazo derecho y los hijos se constituyen como el brazo izquierdo para un pastor. Es muy doloroso ver entonces que el pastor aceptó el llamado, acepta el reto, pero usted como esposa y ustedes como hijos también han aceptado el llamado. ¿No saben también que fueron llamados? Sara también aceptó el llamado. Sara, bajo la cobertura de su esposo, aceptó ir donde su esposo iba. Y muchos nos podemos preguntar y nos preguntamos, ¿quiénes son los que van a ser parte de la esposa del Cordero? Serán los de la esposa del Cordero, serán todos los que pertenecen a la iglesia del Evangelio de Cristo en el mundo. ¿Quiénes son la esposa del Cordero? Serán los que han leído muchos libros de la hermana Hicks. Será que por saber mucho del mensaje de la esposa, ya tengo garantizado que soy parte de la esposa. La esposa espiritual del Señor son, pienso, y esa es mi manera de, mi convicción, son todos aquellos que han hecho un pacto matrimonial con el Señor y que le han dicho, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Te seré fiel en las buenas y en las malas. Y no es así el pacto matrimonial, pues cuando nos casamos. El ministro nos dijo, ¿prometes que serás fiel a tu esposa en la salud y en la enfermedad? En las buenas y en las malas. En la abundancia y en la escasez. Y el que se está casando rápidamente dice, ¿ves? Sí, acepto. Entonces, desde que aceptamos al Señor, debemos hacer un pacto matrimonial de decir, Señor, voy a ir. Esos son los que son parte de la esposa. Esos son los que estarán con Cristo en la eternidad. Los que siguieron al Cordero por donde quiera que él fue. No importa si es en el valle o en la montaña. No importa si estoy pasando o he pasado un tiempo difícil. No importa lo que parezca. No importa lo que haga falta. No importa lo que me suceda. Bien o mal. Entonces hice un pacto con el Señor. Eso es. Entonces, también es muy práctico, por así decirlo. Aquellos, como usted decía, a los jóvenes que un día desean formar su hogar, deben de pedirle al Señor primeramente, porque si la muchacha cristiana, la joven cristiana o el joven cristiano está diciendo, yo quiero una muchacha bonita, pelo largo, ojos azules, de buena posesión, con una carrera universitaria, que tenga dinero. Y si la muchacha o la joven está diciendo lo mismo, que tenga un carro del año, que tenga, entonces, deben de pedirle que lo primero, mi esposo o el que ha de ser mi esposo, sea un hombre fiel al Señor, que sea un verdadero creyente como Abraham. El padre de la fe.
que tenga esos tesoros espirituales para que no vaya a sufrir y que al casarse al poco tiempo se esté divorciando. Elígelo tú, Señor. Entonces el Señor eligió a Sara como esposa para Abraham. Y Sara lo siguió hasta el día de su muerte. Pasando dificultades. ¿Cuántas dificultades no pasaron como pareja? Y dice que Abraham era riquísimo, pero eso no le libró de pasar momentos difíciles. Hasta hubo un tiempo de hambre que tuvo que bajar a Egipto con Sara. No lo pasó. El hecho de decir, bueno, fui llamado para ser parte de la esposa del Cordero, sí. Y el Señor tiene una balanza perfecta. Siempre nos hará pasar. Y yo hago un llamado a las esposas de los pastores. Yo hago un llamado a los hijos de los pastores. Si hay alguno que nos está escuchando y nos está viendo. No hay mayor tesoro para un pastor y para un hombre que su esposa esté a su lado, en las buenas y en las malas. Porque cuando la mujer de Job vio que todo se había perdido, ya no fue la misma. Llegó y le dijo, cuando ella lo vio enfermo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Verdad? Entonces, pero Sara estuvo con Abraham. No importa si tengo hijos de él, no importa si ya viejo, porque Abraham era un jovencito cuando Dios lo llamó. Un jovencito de 75 años. Entonces significa que esta mujer le fue fiel, no, y Abraham, su esposa era estéril, y no importó si es estéril, si tengo hijos de ella, hasta que el Señor vino y le dijo, el hijo de la promesa tendrá un hijo, ella tendrá un hijo. Pero mientras tanto se mantuvieron fieles porque tenían un pacto con el Señor. Los que tengan un pacto con el Señor, y la palabra dice, sé fiel hasta la muerte. Dice así. Entonces, esos son los que son parte de la esposa del Cordero. No se equivoque que por ser parte de la iglesia del Evangelio de Cristo en algún lugar del mundo, ya la tengo hecha, como dicen los mexicanos. Ya la tengo hecha. Ya la hice. Los hondureños decimos así, ya le hiciste, bole. No, ya la hice. No. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? Por tanto, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. No lo he alcanzado. Él no dejó de caminar, no dejó de ser fiel y no dejó de permanecer con el Señor hasta el día en que dijo, he acabado la carrera. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dijo, ya me está guardada la corona de vida que el Señor ha preparado para los que le aman. Los que aman al Señor en todas las cosas, esos son la esposa del Cordero. No los que tienen un conocimiento teórico, no de los que conocen los principios del Evangelio de Cristo, no de los que saben lo que la hermana Hip o de los otros líderes están enseñando, lo que la hermana Graciela enseña. Ella escribió su propia historia. Ella ha hecho su parte y ella todavía permanece al frente de la iglesia en México. Pero cada mexicano que ha sido llamado a este mensaje debe hacer un pacto y mantenerse en ese pacto matrimonial con el Señor, porque eso es la única garantía que le hará sellar su pasaporte para que pueda vivir en la nueva ciudad. La misma hermana Bernice Gis hablaba y decía que no es sabiendo, no es por el conocimiento que vamos a llegar a Sion. Por la teoría. No es por la teoría, es
muriendo cada día. Como decía el apóstol Pablo, cada día muero. Entonces, el llamamiento para nosotros como pastores, a los hermanos que han aceptado el reto de estar al frente de una misión, a aquellos que han aceptado el reto de servir en un ministerio dentro de la iglesia, oren y clamen al Señor para que su esposa y sus hijos estén allá a su lado, porque el mayor tesoro será ese, ¿verdad? De que tengamos entonces el aliento, ¿verdad? Me contaban de un hermano que al terminar de predicar, su esposa se acerca y le dice: qué gran mensaje diste, te crees el gran predicador, y la primera que está allí para tachar y para ver todos los errores es la esposa. Entonces le decía yo al hermano, al pastor, necesita mucho clamar, orar y ayunar para que su esposa esté a su lado, para que le diga, de repente cuando digo algo que no está de acuerdo, ahí está mi esposa. Antes estaba mi hija también, eran dos, pero siempre está mi hijo. Mire, papá, él tiene la confianza para decirme, mire, dice que esto yo lo sentí mal. Entonces es para rectificar. No estoy yo para imponer allí. Yo soy el que mando aquí, yo soy la autoridad. No. Entonces los hijos también. Hay una cosa que creo que nos ha funcionado. En el caso mío y en el caso de mi esposa, nosotros nunca forzamos a nuestros hijos a nada de la iglesia, nunca les impusimos cargas, nada. Les dijimos que cuando hicieran algo, que lo hicieran por amor al Señor, que aprendieran a conocer al Señor, que aprendieran a saber que si sirven en algo, entonces es por amor al Señor. Ellos tienen su propia experiencia, ellos son cristianos por su propia cuenta, porque han tenido una decisión por el Señor en su vida íntima. Sí, nuestra hija ya tiene un poco más de 5 años de haberse casado. Ella vive con su esposo en otra ciudad donde nosotros vivimos, como a 200 kilómetros, y ellos están sirviendo al Señor. Ya ella es responsable de su vida personal, de si sirve, de si agrada al Señor, de si camina con el Señor. Mi hijo está con nosotros ahorita, está construyendo su casa para vivir en la parte de él, y él está a cargo del Ministerio de Alabanza. Es su responsabilidad, y hasta el día de hoy lo ha hecho bien. Nosotros lo hemos estado para orientarle, para aconsejarle, y de acuerdo como entonces, de esa manera sí funciona, ¿verdad? Que no sea, bueno, entonces como no hizo caso, de castigo se va a poner a leer la Biblia. Tenés que ayunar. Entonces de castigo se va a ayunar. Entonces, si es de esa manera, a pura imposición, entonces ellos se hubieran criado pensando de que leer la Biblia era un castigo, que ayunar era un castigo, de que ir a la iglesia, de castigo vas a ir con nosotros a la iglesia. No, eso no funciona. Por eso la Escritura dice: hijos, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Entonces, nosotros como padres y nosotros como esposos necesitamos, incluso creo que cada día, una nueva porción de sabiduría
y una nueva porción de prudencia para poder educar, para poder guiar, para poder orientar a nuestros hijos, en el caso de nosotros como pastores, porque necesitamos ser muy sabios con tantas cosas que hay en este mundo hoy, con tanta tecnología, con tanto avance, con tanta influencia afuera del mundo de nuestros hijos. Pastores, hermanos líderes, para todos aquellos que nos escuchan, nuestra oración cada día debe ser: Señor, ten misericordia de nosotros y de nuestros hijos. Señor, hazme sabio, hazme prudente, porque el primer rebaño que debemos nosotros guiar hacia la nueva ciudad son a nuestros hijos terrenales. Y no digamos nuestros hijos espirituales. Necesitamos entonces esa sabiduría que solo el Señor la puede dar. Claro, no voy a pedir sabiduría porque como ya me siento muy sabio, he leído muchos libros y ya me las sé todas, ya conozco de muchas técnicas, ya conozco los principios del liderazgo, he leído muchos libros sobre liderazgo, entonces eso me ha capacitado, ¿no? La educación en el hogar, la educación para los hijos de Dios, para educar a la iglesia o para guiarla, se necesita la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Se necesita del conocimiento, del entendimiento y de la prudencia que solo lo encontramos en las 4 esquinas de su nombre. El clamar el nombre significa de que si necesito una nueva porción, entonces ahí la encontramos. Necesito entonces ser sabio. Necesito entonces ser prudente para elegir bien. Señor, dale prudencia a nuestros hijos para que puedan elegir bien. Porque cuántos hijos de pastores y de hermanos están eligiendo mal. Entonces, como padres, como esposos y como líderes y como pastores tenemos una gran responsabilidad de seguir orando, de seguir dependiendo del Señor 24 horas al día y 7 días a la semana. El trabajo pastoral no tiene receso. Es de 24 horas al día porque a la hora que lo llamen a uno, debe estar dispuesto, debe tener fuerza, debe tener voluntad y el ánimo para hacerlo. También nosotros como pastores debemos, como decía el hermano Oscar, y como se nos ha dicho, debemos de cuidarnos. No somos templo y morada del Espíritu Santo, pues. Necesitamos dormir lo correcto. Necesitamos alimentarnos sanamente para tener entonces la fuerza física, las energías físicas, porque ¿cuántos pastores no están enfermos? ¿Cuántos hijos de Dios no están enfermos? Porque no tienen una dieta balanceada. ¿Por qué duró tanto Abraham? Yo quisiera durar como aquellos hombres de Dios. ¿Acaso tenían una mala alimentación? Tomaba Coca-Cola. Entonces, necesitamos ser sabios. Entonces a veces nos preguntan, Señor, ¿pero por qué me salió esta úlcera? ¿Por qué tengo gastritis? ¿Por qué tengo reflujo? Porque no estoy comiendo lo necesario. Estoy viviendo para comer. No estoy comiendo para vivir, como dice uno de los principios de la nutrición. Entonces, allí es donde está una de las bases de nuestra salud. Necesitamos estar saludables para poder atender
a la familia natural, necesitamos estar saludables para atender a la familia espiritual también. Porque dígame, estando enfermos, muchos pastores están enfermos ahorita y no pueden atender su congregación. ¿Por qué? Porque los niveles de energía y sus defensas estaban tan bajas que con cualquier enfermedad están muy mal, físicamente hablando. Entonces, en esta mañana, pues esa es nuestras recomendaciones. He sentido de parte del Señor hablarle y compartir esta palabra para nosotros los pastores, para todos aquellos, ¿verdad? Que para las esposas de los pastores que se han retraído del llamado, no escucharon el llamado, pero el llamado del esposo es también el llamado para ella. El llamado para el pastor, para el padre de familia, también es para los hijos. Entonces, porque cuando Leví fue establecido en el ministerio del servicio en el tabernáculo, y vamos a ver nosotros que ahí están incluidos sus hijos y sus nietos. Sí. Entonces significa que el llamado para Leví fue para su esposa, para sus hijos y para sus nietos. Entonces hay un orden. El Señor anhela que a usted, que le llamó como pastor, que lo llamó para llegar hasta la nueva ciudad, llegue también con su esposa y con sus hijos. Si no está logrando eso, tiene mucho trabajo por qué hacer. En parte nosotros nos sentimos satisfechos, contentos y alegres con el Señor porque ya criamos a nuestros 2 hijos. Y ahora ellos son responsables de caminar con su esposa, mi hijo, y con mi yerno, mi hija. Y ahora ellos son responsables de criar a sus hijos, de cuidarles y de ser fieles, porque hasta allí lo llevamos nosotros. Cumplimos un propósito. Nos forjamos un propósito y trabajamos en él. El trabajo, entonces, es de todos los días, sin tregua. No hay tregua en el cuidado del rebaño. No hay tregua tampoco. El enemigo no da tregua. Entonces, debemos estar atentos y despiertos, porque Abraham dice que conoció sus generaciones y fue fiel hasta el final, de tal manera que hoy su descendencia es una de las más benditas de la tierra. Amén. Y a nosotros se nos tocó ser hijos de Abraham. Así que, hermano Oscar, este es lo que el Señor puso en mi corazón compartir con los hermanos, con toda la hermandad y con todos aquellos que van a ver, van a escuchar esta reflexión y todo lo que hemos testificado en esta mañana. Y ha sido un gusto para nosotros. Amén. Hermano, de antemano, siempre cada palabra edifica nuestras vidas y saber que por algo Dios lo puso en su corazón, lo que nos está compartiendo. Gracias a Dios, hoy pastores que están oyendo, hay iglesia que está oyendo. Nosotros como iglesia nos toca precisamente, hay momentos en que es cierto, se levanta el varón, hay momentos en que es la esposa la que está levantada, pero lo expresó usted bien, tiene que ser toda nuestra familia. Y bueno, siempre que alguien predica, dice uno, ¿por qué está hablando de mi vida? ¿Por qué, quién le contó mi vida, verdad? Es cierto que tenemos una pequeña y que Dios nos haga sabios precisamente para poderla educar y que camine en ese camino, porque le expreso en Dios y le digo, Señor,
yo quiero que mi hija te sirva, yo quiero que mi hija, de hecho, es así, debe ser de esa manera. Hay una frase muy tremenda que dice, ¿verdad?, acerca de los hijos de pastores, pero es bueno cambiarla porque debe ser la frase, hijos de pastores, lo mejor. Y si lo creo, así es, así debe de ser, y debemos de tener ese yugo igual con nuestra esposa, de caminar a la par. Dios dio un tremendo ministerio a nuestras líderes, siendo mujeres. Entonces hay momentos así, que es uno u otro toma el liderazgo, pero oremos por familias que a veces a las iglesias solo viene el esposo, solo viene la esposa. Entonces nos toca este mensaje, nos toca porque hay trabajo que debemos de hacer. Nos están expresando, ¿verdad?, que hay saludos desde Guanajuato, el pastor Daniel Isaí Patiño, nuestra hermana Mari Cristóbal desde Agua Fría, Puebla, nuestra hermana pastora Leslie Cruz desde Baja California Sur, nuestra hermana Susana Salazar desde San Luis Potosí. También está nuestro hermano pastor Gerardo Daniel desde Cuautla, Morelos, y tenemos también a la pastora Janet Patiño con nosotros, y también aquí mandó saludos su hija Ela Hernández Aguilera. Hay maneras hoy de poder compartir este mensaje. Si usted todo lo que escuchó, saber que hay cosas que tocaron, edificaron nuestras vidas, y pues no hay palabras para poder agradecer lo que esta mañana nos dieron de su tiempo, de sus ocupaciones, y gracias por la palabra. Hermana, le gustaría orar por, obviamente, Honduras, México, nuestros ministerios, los hijos de pastores, los pastores, hermana Gris, o ambos pudieran orar en esta hora, por favor, y por la palabra, que esa semilla quede en nuestros corazones, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este pequeño tiempo que nos has permitido compartir con nuestro hermano Oscar, Señor, y también con toda esta enorme audiencia, Padre Celestial. Te damos la gracia por la iglesia, Señor, en México, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú seas el que esté ayudando a los pastores, Señor, con sus hijos, con sus esposas. Dales una bendición, una nueva fuerza, Señor. Así como tú decías que tú nos darías la fuerza como la del búfalo y renovarías nuestras fuerzas como la del águila, Señor. Te pedimos, Señor, una doble unción, Padre, para los pastores, Señor. Ayúdalos, Señor. Dale fuerza, Señor. Dale vigor. Dales mucha sabiduría, entendimiento, conocimiento, prudencia, que solamente está en tu nombre, Señor. Que dependamos de ti y no solamente, y solamente de ti, Padre Celestial, por la iglesia en Guatemala, la iglesia en Honduras, la iglesia en El Salvador. Ayuda a nuestros hermanos líderes, Padre Celestial, a nuestra reverenda hermana Esparza, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tenerla con nosotros, por darle vida, Señor, y por darle cada día esa nueva fuerza, Padre Celestial. Bendice a nuestros líderes, Señor, a cada uno de ellos, Señor amado, a nuestro hermano Carlos que está, hermana Susi, Señor, y a todos nuestros amigos pastores, Señor, que están también, Señor, haciendo, Señor, abriendo caminos donde no lo hay, con tu ayuda, porque solamente con tu ayuda lo podemos lograr, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por cada iglesia establecida en todo el territorio de México, Señor, por cada una de las misiones también, y por todos los obreros, por las hermanas que son pastoras, Señor, sí. Que también tú les ayudes a tener un lazo estrecho con sus esposos, con sus hijos, a cada una, Señor, que el Espíritu Santo, tú conoces a cada uno, el Señor conoces cada una de sus obras, cada una de sus necesidades. En el nombre precioso de Jesús también oramos por el hermano Oscar, por su esposa, por su niña, y por todo el esfuerzo y todo el sacrificio que están haciendo al transmitir, Señor, estos programas
al llevar, Señor, este testimonio, Señor, de tu fidelidad a la cristiandad, Señor, a la hermandad, a todos los que estuvieron en conexión, Señor, en esta mañana. Bendíceles a todos los pastores, a sus congregaciones y a todos aquellos que también, Señor, podrán ver esta grabación, Señor, en el nombre precioso de Jesús, que tu bendición sea abundante en cada hogar, en cada familia, en cada iglesia, en cada nación. En el precioso nombre de Jesús, gracias. Amén. Te doy gracias también por la vida de mi hermano Francisco, la vida de mi hermana Griselda, Señor. Son tus hijos, son tus siervos. De la misma manera la obra en todas partes, donde ellos sigan caminando y obrando, que siga siendo tu mano de poder. Saber, Dios, que han edificado nuestras vidas. Guarda su salida y su entrada. Guarda sus hijos, guarda sus generaciones. Guarda la iglesia en Honduras, Señor. Tú estás presto por venir. Este testimonio, Señor, edifica nuestras vidas, sabiendo que tenemos que correr a la cruz del Calvario. Tenemos que correr a la iglesia. Dios, bendícelos. Abre fuentes de bendición, de salud. Gracias por las palabras dadas a nuestras vidas. En esta hora, Señor, gracias por todos aquellos que han podido oír este mensaje, Dios. Gracias porque es para tu obra, para tu gloria que lo hacemos. Te damos hoy gracias, Señor. Esta hora, Señor, saber que en la eternidad tendremos el tiempo, Dios. Gracias por esta transmisión. Que seas tú guardando la vida de cada uno de nuestros hermanos, bendiciendo nuestras vidas. Te ponemos a ti, Señor. Bendícenos y guárdanos. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, muchas gracias.